Bien, ahora sí es momento de análisis internacional, momento de recibir a Claudio Fantini. ¿Cómo estás, Claudio? Buen mediodía. ¿Qué tal? Un gusto saludarte, Valentina. Bueno, tema excluyente en la jornada de hoy, lo que está ocurriendo, porque siguen pasando cosas en Afganistán. Y la primera pregunta que te hago es, bueno, ¿qué puede pasar de ahora en más en Afganistán, teniendo en cuenta que está completamente en manos de los talibanes? Bueno, es una moneda en el aire. Habrá que ver si hacen un régimen similar al que hicieron en la segunda mitad de los 90 y hasta el 2001, que fue cuando ingresaron las fuerzas norteamericanas y le pusieron fin. Eh, en aquellos años fue una teocracia delirante, lunática, criminal, que aplicó la versión más retrógrada de la Sharia, la ley coránica, la ley religiosa, y también la versión más retrógrada, la interpretación más retrógrada del Pashtunwali, que es el código de honor de la etnia pashtun. Los pashtunes o patanes son la etnia mayoritaria en Afganistán. Las siguientes grandes etnias son los tayikos, los uzbekos, los hazaras. Después hay etnias menores, los baliches, los baluchis, los aymak, pero los pashtunes son la etnia mayoritaria, la que tiene el código de honor del Pashtunwali y también una de las visiones más conservadoras sobre la Sharia. Dentro de la etnia pashtun o patán están los talibanes, que son la milicia de esta etnia y son los predicadores de la versión más retrógrada, más oscurantista y más brutal del Corán y del Pashtunwali. Por lo tanto, habrá que ver si en esta reedición de un régimen talibán se vive la misma teocracia medieval y feroz que se vivió en la década de los 90 cuando la presidía el mulá Omar, que era su líder, apoyado en quienes eran, digamos, su bastión ideológico, el saudita Osama Bin Laden y el egipcio Ayman al-Zawahiri, ¿no? Que eran el poder detrás del trono. Si así fuera, lo que se inicia es otro capítulo oscuro, otro infierno en Afganistán. Si no, la versión distinta sería que en vez de como en aquel momento que gobernaron con un emir y un consejo de mulás, todos pertenecientes a la etnia pashtun y pasando por encima de las otras etnias y de las otras interpretaciones del Corán, si ahora lo hicieran de una manera más democrática, gobernarían con un parlamento y con una loya jirga, que es la asamblea de ancianos sabios y de jefes de las tribus, clanes y las distintas etnias. Esa sería la versión más democrática, ¿no? Pero no hay muchos elementos, Valentina, para pensar que no repetirían algo terrorífico como fue aquel régimen que encabezó el mulá Omar apoyado en Al Qaeda. Claudio, la realidad es que en estas últimas horas lo que llamó muchísimo la atención es la velocidad con la que avanzaron los talibanes y lograron hacerse con el control completo de todo el país. ¿Cómo se dio esta conquista tan veloz luego de 20 años de algunos avances con la presencia de Estados Unidos allí en el territorio? Porque lo único que contenía el avance talibán era la presencia norteamericana y de las otras fuerzas bastante minoritarias de la OTAN que tenían presencia en ese país centroasiático. Era lo único que los detenía. Era de esperar que tras la firma de los acuerdos, de los pésimos acuerdos que hizo Trump con el liderazgo talibán en las negociaciones en Qatar, los talibanes disimularan más, que esperaran que se fueran totalmente los norteamericanos, que esperaran algunos meses como para disimular, que inventaran algún rompimiento por parte de la otra parte, el gobierno que encabezaba Ashraf Ghani, pero ni siquiera supieron disimular. El acuerdo pésimo que hizo Donald Trump en Qatar solamente se ocupaba en todo caso de que los talibanes no atacaran a las fuerzas norteamericanas
antes de que se hubieran retirado totalmente. Pero lo demás lo dejaba a la buena de Dios. No había ningún instrumento para garantizar que los talibanes respetarían a las otras etnias, que negociarían mediante un instrumento de diálogo que se iba a crear, que negociarían acuerdos nacionales. Ahora depende de ellos. Si quieren lo cumplen y si no quieren no lo cumplen, porque apenas vieron que los norteamericanos empezaron a irse en base a ese pésimo acuerdo que firmó Trump y que Joe Biden debió anular. Biden debió anular ese acuerdo, sin embargo, decidió cumplirlo y siguió con la retirada, lo cual desde mi punto de vista es una decisión inmoral. Cuando los talibanes vieron que efectivamente los norteamericanos se quieren ir, ya no quieren seguir gastando dinero en ese agujero negro centroasiático que es Afganistán, esa era la prioridad de Washington. Entonces avanzaron, dejaron de lado las formas, no disimularon, conquistaron Kandahar, Mazar-e-Sharif, Kunduz, Jalalabad, hasta llegar a Kabul, donde entraron paseando y se agregó una postal más de vergonzante capitulación, ¿no? Ashraf Ghani, el presidente, huyendo despavorido de su país mientras los norteamericanos salían de la embajada en helicóptero, recordando aquella capitulación y retirada en abril de 1975 de Vietnam, cuando el helicóptero sacaba a la gente de la embajada estadounidense en Saigón. Muy bien, Claudio, la verdad es que va a haber mucho para analizar en los próximos días, para mirar con detenimiento sobre los primeros movimientos de este nuevo gobierno, vamos a llamarlo, en Afganistán. Así que bueno, seguro vamos a volver sobre este asunto. También hay mucho para analizar sobre las potencias y cómo se realinean. Gracias por ahora. Un abrazo, Valentina, hasta siempre. Momento de una nueva pausa, la última, y ya venimos para el estado del tiempo, ¿te parece? Exactamente, hay que ver cómo arranca la semana.